Dijeron que moría en el incendio. Los oí. Una de las vecinas susurraba a otra mientras el humo aún se elevaba en espirales desde las ruinas de mi casa. Pobre doña Carmen quemada viva. ¿Te lo imaginas? Yo estaba de pie a 10 metros de distancia con una gabardina invisible por el hollín. Nadie se fijó en la anciana junto al garaje. Eso es lo que pasa al envejecer. La gente deja de verte mucho antes de que te hayas ido. Pero yo no me había ido. Lo había grabado todo. No fue valentía, fue suerte y una cadera mala lo que me mantuvo durmiendo en el garaje esa noche. O tal vez instinto, un susurro de algún lado, quizás mi difunto marido Paco, quizás solo ese pequeño pinchazo detrás de las costillas en el que las mujeres aprendemos a confiar tras décadas de mentiras. De cualquier modo, había salido con mi termo y mi manta y cerrado la puerta desde dentro. Tenía mi pequeña videocámara conmigo. Esa parte fue deliberada. La había colocado en una estantería 3 días antes cuando Javi empezó a hacer demasiadas preguntas sobre las cerraduras cuando dijo, «Solo firma esto, mamá. Es el procedimiento estándar». Y no me miró a los ojos. Aquella noche me dije que no estaba paranoica. Solo quería pruebas, por si acaso. A las 3:12 de la madrugada llegaron. Me despertó el clic de la verja trasera. Mi radio despertador viejo pero fiable parpadeaba la hora en rojo. La luz verde de la cámara estaba encendida. No me moví. Podía oír pasos, 2 pares voces bajas, uno de ellos riendo. Conocía esa risa. Yo la cuidé cuando él tenía 2 años y salía entre hipo después del biberón. Ahora sonaba como si perteneciera a un extraño. La gasolina huele igual en todas las décadas. Ese hedor ácido y áspero que se te mete en la nariz y se asienta en los dientes. La echaron por la ventana de la cocina. La derramaron en los escalones traseros. Trabajaban rápido con práctica. Uno de ellos encendió un trapo y lo dejó caer en un charco cerca del porche. No grité, no me moví. Vi cómo la flor naranja del fuego saltaba como una bestia a través de la madera. Vi las ventanas pasar de negro a dorado. Vi mi casa, mi hogar durante 47 años empezar a desvanecerse. El garaje permaneció intacto. Me quedé muy quieta. El techo se derrumbó justo después de las 4:00 de la mañana. Los bomberos tardaron 10 minutos más en llegar, tiempo suficiente para que nadie esperara supervivientes. Las llamas ya habían bajado para entonces. La casa era un esqueleto, vigas, carbonizadas y brasas. Una de las vecinas, Isa, creo, estaba parada enfrente, en bata, abrazándose a sí misma. Ella estaba ahí dentro, dijo. Nunca salía de esa casa. Yo estaba a 10 metros. Tenía la cámara, tenía la grabación, y no había muerto. Cuando el inspector de incendios apareció a las 8:40, un paso adelante, lenta y tranquila, con mi bufanda bien apretada y la cámara aferrada con ambas manos. «Le va a interesar ver esto», le dije. Parpadeó mirándome como si yo hubiera salido de la niebla. «Señora, ¿es usted?» «Soy Carmen Ruiz», dije. «Esa es mi casa. Dijeron que morí en el incendio. No fue así. Pero sé quién intentó asegurarse de que lo hiciera». Él tomó la cámara. Lo vi alejarse con ella. Lo vi hablar por su radio. Vi el cambio pasar de la incredulidad silenciosa a la alerta total. Y entonces me giré lentamente y me senté en el bordillo. No lloré. Ni siquiera cuando vi el marco de la foto de boda retorcido entre los escombros. Ni siquiera cuando alguien me puso una manta sobre los hombros y susurró, «Dios tenga piedad, estuvo viva todo el tiempo». No lloré. Estaba demasiado ocupada recordando la forma en que Javi me había dado las buenas noches. Demasiado ocupada oyendo de nuevo cómo se detuvo en la puerta y dijo, «Que descanses, mamá», y cerró con llave desde fuera. La noche antes del incendio hice un bizcocho. No era para nadie en particular, solo una costumbre. La última vez que había hecho esa receta fue 6 meses antes, cuando mi hijo aún venía sin segundas intenciones. Últimamente incluso su sonrisa tenía condiciones. «No necesitas hacer todo eso, mamá», decía pasando de largo por la cocina. Pero yo lo hacía de todos modos. Algo en la canela y el azúcar hacía que la casa se sintiera mía otra vez, incluso cuando ya no lo era.
Javi había llegado alrededor de las 6:00 de la tarde. No llamó, no lo hacía desde hacía años, simplemente entró con la llave que insistió en conservar en caso de emergencia. «Te he traído algo», dijo levantando una bolsa de papel marrón como un premio. Dentro había una lasaña congelada y una botella de vino barato. «Gracias», dije dejándolas en la encimera. No se sentó solo, caminó por las habitaciones tocando los interruptores de luz y mirando las ventanas. «¿Todo funciona bien?», preguntó. «Parece que sí». «Las cerraduras bien», lo miré. «Las cambiaste tú mismo la primavera pasada». Sonrió un poco demasiado rápido. Solo comprobaba. «Ya sabes cómo se ponen estas puertas viejas. Podría ser hora de invertir en una de esas cerraduras inteligentes». No respondí. Javi odiaba el silencio. Siempre lo hizo. Cuando estaba nervioso llenaba el aire de palabras. Esa noche habló del tiempo, de una nueva política en el trabajo, de cómo el barrio había cambiado y cómo tendríamos que pensar en la seguridad. A las 8:15 me dio un sobre. «No te preocupes», dijo. «No es nada importante, solo unos formularios estándar, cosas de responsabilidad civil, por si el ayuntamiento inspecciona la casa. Han estado haciendo rondas, ya sabes». Cogí el sobre, pero no lo abrí. «Javi es...». «Nada, mamá. Solo fírmalo y yo me encargo del resto». Asentí, lo doblé por la mitad y lo puse debajo de un libro de cocina. Esa fue la última vez que vi su cara antes del incendio. Se fue a las 8:30. Cerré la puerta principal tras él. Luego encendí la luz del porche como siempre, excepto que esa noche no volví al dormitorio. Caminé por la cocina, pasé el lavadero y salí al garaje. No era cómodo. Un catre plegable y un radiador eléctrico. A mis rodillas no les gustaba y a mi espalda tampoco. Pero me había acostumbrado. La supuesta reforma en el dormitorio principal había empezado 2 meses antes y nunca terminaba. Primero fue una tubería con fugas, luego el techo, luego humedades. Javi había dicho, «Es más seguro si no duermes ahí». Más seguro. El garaje no tenía cortinas, solo una ventana polvorienta con vista al patio lateral y la verja trasera. Esa noche me senté con una manta sobre los hombros y encendí la cámara una vez más para asegurarme de que aún funcionaba. No sabía qué esperaba captar. Quizás ratones, quizás nada. Pero estaba cansada de la forma en que la casa ya no se sentía mía. Cansada de las extrañas visitas de Javi. Cansada de sentirme como una invitada en el hogar donde había cocinado 10 comidas y doblado cada toalla. Así que le di a grabar. A las 10:47 p.m. la luz del porche se apagó. Yo no toqué el interruptor. A las 11:03 oí un coche pasar y reducir la velocidad. No parar, solo reducir. El motor quedó al ralentí, luego se alejó. Eso no era nada nuevo. Estábamos cerca del borde del pueblo. A los adolescentes les gusta aparcar junto a la vieja gasolinera de enfrente. A la 1 finalmente me acosté. No me desvestí. Solo me subí la manta y cerré los ojos. A las 3:12 la verja hizo clic. Y ahora saben el resto. Dicen que el trauma te revuelve la memoria. La mía no. Recuerdo cada segundo de esa noche. El sonido de la gasolina chapoteando. La forma en que el fuego se movía como si supiera a dónde ir. El olor a pintura quemada, pladur viejo, tela. Lo vi todo a través del hueco en la puerta del garaje, silenciosa, viva. A las 4:21 abrí el garaje desde dentro. El humo ya había vuelto el cielo marrón. Caminé por la entrada descalza, sosteniendo la cámara como si fuera un recién nacido. Y cuando llegaron los camiones de bomberos no saludé. Solo miré. El garaje no estaba hecho para vivir. Hacía frío por las mañanas y olía levemente a aceite, aunque no había tenido un coche que funcionara en más de una década. Las ventanas estaban altas y polvorientas, las paredes sin terminar. Pero me apañaba. Después de que empezara la reforma de Javi, era el único espacio que no había reclamado. Al principio dijo que sería solo por unas noches. El contratista necesitaba acceso. Dijo que necesitaba vaciar toda la pared del dormitorio. Incluso movió mi colchón allí él mismo, como si me estuviera haciendo un favor. «Es temporal, mamá», dijo. «Lo prometo». No discutí. ¿Qué sentido habría tenido? Las reformas nunca empezaron. Ni martillo, ni pintura, solo excusas.
El dormitorio permaneció cerrado con llave. La bombilla se fundió y nunca fue reemplazada. Una noche miré por la rendija de la puerta y vi cajas, ninguna de ellas mía. El garaje se convirtió en mi rincón del mundo. Me llevé mi tetera allí, una lámpara, un pequeño calentador eléctrico. No me quejé ni siquiera cuando el frío se me metía en los huesos. Me dije que tenía suerte. Algunas mujeres de mi edad vivían en sótanos o compartían habitaciones en residencias. Al menos yo tenía un techo. Al menos tenía una cerradura. Fue solo después de que Javi empezara a hablar de seguridad cuando me di cuenta de que ya no estaba a salvo. Las preguntas eran demasiado directas, las visitas demasiado cortas. Y luego, el día que vino y preguntó dónde guardaba mis documentos. Solo curiosidad, dijo encogiéndose de hombros. Digo, si alguna vez pasara algo, es bueno tener todas tus cosas organizadas. Esa tarde miré en el cajón donde guardaba mis papeles. El testamento había desaparecido. Mi corazón no latió fuerte, no de inmediato. Simplemente se hundió, como si algo dentro de mí se hubiera estado preparando silenciosamente para esto. Me senté y llamé a la tienda de electrónica local. ¿Cuál es su cámara de seguridad más pequeña, pues? Pregunté. Tenían un modelo del tamaño de una ciruela con Wi-Fi y sensor de movimiento. Pagué en efectivo y la tenía funcionando al anochecer. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Loli, mi vecina, que siempre tenía buenas intenciones, pero no podía mantener la boca cerrada. La coloqué en la estantería del garaje, la encuadré hacia la puerta inclinada lo suficiente para ver la entrada de la cocina si la puerta interior se abría alguna vez. 3 noches después, grabó a Javi. No su cara. Tuvo cuidado con eso, pero la espalda de su abrigo era inconfundible y su voz lo suficientemente baja para reconocerla. No, ella duerme, lo he comprobado. Tenemos quizá 10 minutos. Estaba al teléfono. Vi la grabación 5 veces. Luego la descargué y cada clip después de ese. La cámara los captó volviendo 2 veces más. Una con linternas, una con algo que parecía un plano. No pude oírlo todo, pero oí lo suficiente. Que parezca un fallo eléctrico. Las casas viejas arden rápido. Nadie lo va a cuestionar. No llamé a la policía. No llamé a nadie. Solo esperé. Y así es como acabé en el garaje en un catre plegable la noche en que mi hijo quemó el hogar donde creció conmigo aún dentro. Solo que no morí y no perdí la grabación. No me reconocieron al principio. Los bomberos se movían como si tuvieran un trabajo que hacer. Y lo tenían. Dios los bendiga. Nunca he visto tal precisión. Mangueras lanzadas, órdenes gritadas, botas aplastando el césped escarchado. Mi hogar casi había desaparecido para cuando la última de las brasas se rindió. Y no esperaban encontrar a nadie vivo dentro. Eso es lo que se decían unos a otros. Totalmente envuelta, nada salvable. Probablemente no sintió nada. Yo estaba parada detrás del seto de la vecina, envuelta en una vieja colcha del garaje. El humo se había abierto camino en mi pelo, mis pulmones, mi garganta. Debía parecer un fantasma. Probablemente por eso nadie se fijó en mí. Isa, la de enfrente, sacó un termo. Vi cómo se lo daba a uno de los efectivos. Ella vivía allí, ¿verdad, doña Carmen? Pobre cosa, totalmente sola. Tenía un hijo. Alguien dijo. Él nunca venía. No lo he visto en meses. No les corregí. Dejé que me lloraran. Dejé que el mundo solo por unas horas creyera que Carmen Ruiz murió tranquilamente mientras dormía tragada por el humo y el recuerdo. Fue extraño ver tu propio elogio fúnebre desde los arbustos. No sentí mucho, solo el dolor en mis rodillas y el peso de la cámara en el bolsillo de mi abrigo. Podía oír la voz de Javi en mi cabeza. Estarás más segura en el garaje, mamá. El garaje estaba intacto. El fuego nunca lo alcanzó. Estructuras independientes, diría el inspector más tarde. Diseño inteligente. Suerte, añadirían. Pero yo sabía más. No fue suerte. Fue cálculo. Querían la casa, no el garaje. El seguro no pagaría más por mi cuerpo. Ya habían rellenado suficiente papeleo para probar que estaba muerta. A las 8:20, un todoterreno oscuro paró. Un hombre salió con pantalones de vestir y una chaqueta con el escudo oficial en el hombro. Inspector de incendios.
Tenía esa mirada firme y metódica del tipo que desarrollas tras años de ver cosas terribles y saber exactamente lo que valen. Esperé hasta que hubo caminado por el perímetro, tomado sus notas agachándose para examinar un trozo de cableado quemado. Entonces salí de detrás del seto. «Perdone», dije. Mi voz se quebró. «Señor». Miró hacia arriba sobresaltado, luego cauteloso. Di un paso más cerca. «Le va a interesar ver esto», dije, tendiéndole la cámara. No la cogió de inmediato. «Señora, ¿es usted Carmen Ruiz?», dije. «Esta es mi casa. Piensan que morí en ese incendio». «No fue así». Parpadeó. Le tendí la cámara de nuevo. Mis manos no temblaban. Estaba en el garaje. Lo grabé todo. La cogió despacio, miró la pantalla, pulsó reproducir. Su cara cambió a los 10 segundos. Después de un minuto me miró de nuevo, no con sospecha, con algo más frío. «¿Hay algún sitio donde pueda sentarse?», preguntó. Señalé hacia el porche de la vecina. Mis rodillas estaban a punto de ceder de todos modos. Me siguió con la cámara aún reproduciendo en su mano, y por primera vez en 12 horas me permití sentirlo. No miedo, no ira, alivio. La mecedora del porche de la vecina crujió bajo mi peso. No me había sentado en ella en años, no desde que Paco falleció y Loli dejó de organizar su té de los miércoles. Ahora me sentaba envuelta en la misma colcha del garaje con las manos juntas en el regazo, como una colegiala esperando castigo. El inspector estaba de pie a unos metros todavía mirando la grabación. No había dicho una palabra en casi 6 minutos. La pantalla proyectaba parpadeos de luz en su cara. Naranja, amarillo, azul pálido del garaje. No necesitaba verlo de nuevo para saber qué había allí. Javi y el otro hombre. Las latas, las cerillas, las risas. La voz de mi hijo diciendo: «Probablemente ya esté inconsciente». El silencio parecía que iba a tragarme. Finalmente levantó la vista. «Me llamo Kay. Me llamo Ortega», dijo. «Inspector de la Brigada de Incendios», asentí. «Necesito preguntar, ¿cómo consiguió esta grabación?» «Yo lo filmé», dije simplemente. «Dijo que estaba en el garaje. Sí, durmiendo allí los últimos 2 meses». Frunció el ceño. «Porque era el único espacio que quedaba que era mío». No presionó más. Tal vez entendió, tal vez había visto suficientes casos donde reforma significaba desahucio a cámara lenta. Esta grabación», comenzó mirando de nuevo la pantalla, «no es solo prueba de incendio provocado, es intento de asesinato». No me inmuté. «Pensaban que yo estaba dentro de la casa», dije. «Se aseguraron de que lo estuviera». Respiró hondo. «¿Quiénes son los hombres en el video?» «Mi hijo», dije. «Javi Ruiz. El otro no sé su nombre, un amigo suyo. Pero puede ver el tatuaje. Está en ambos brazos. Algún tipo de alambre de espino». Ortega asintió. «Lo vi». El viento cambió. El humo aún colgaba bajo en el aire. En algún lugar detrás de la casa, un bombero tosió. «Necesito que venga conmigo, doña Carmen. La llevaremos a comisaría. Presentaremos un informe completo. Estará a salvo. Hay alguien que pueda cuidar de usted 1 o 2 días». Miré la puerta principal de Loli. No había dicho una palabra en todo este tiempo, solo miraba a través de las cortinas como si el mundo se estuviera desplegando demasiado rápido para seguirlo. Pero yo conocía a Loli. Haría una infusión antes incluso de que terminara de pedirlo. «Mi vecina», dije. «¿Puedo quedarme ahí esta noche?» Ortega dudó, luego me devolvió la cámara. «Tengo el archivo ahora. Enviaremos a alguien más tarde para recoger el dispositivo para la cadena de custodia. Guárdelo con usted hasta entonces». Asentí. Miró la casa una última vez, o lo que quedaba de ella. Luego se giró y caminó hacia su vehículo, ya hablando por su radio. Loli finalmente abrió la puerta. No hizo preguntas, solo se apartó. La seguí adentro sin una palabra. Por primera vez en 47 años dormí en la cama de una extraña, en una casa que no era mía, pero estaba viva. Y mañana mi hijo se enfrentaría a cargos por intentar cambiar eso. No lloré cuando la casa ardió en llamas. No lloré cuando dijeron que estaba muerta. Pero lloré en la comisaría silenciosamente,
mientras el inspector Ortega se sentaba frente a mí, viendo la grabación por segunda vez. No por mí, por el sonido de la voz de mi hijo. No eran las palabras, era lo casual que sonaban. «Está frita», dijo Javi fuera de cámara. «Duerme como una piedra. Hagámoslo rápido». El encendedor hizo clic. Yo lo había visto dar sus primeros pasos en ese suelo de la cocina. Le había remendado los vaqueros cuando se cayó de la bicicleta en el mismo pasillo que luego roció con combustible. Había enterrado a su padre, lo abracé fuerte en el funeral, le prometí que todo iría bien. Ahora estaba aquí en video prendiendo fuego a mi vida. Ortega no dijo nada durante mucho tiempo después de que terminara la grabación. Se inclinó hacia adelante, codos en la mesa, manos entrelazadas. «He enviado esto a nuestro equipo legal», dijo. «Esto no es solo incendio provocado. Esto es conspiración, intento de homicidio y fraude al seguro como mínimo. Emitiremos órdenes de detención hoy mismo». Me miró con cuidado. «¿Entiende lo que eso significa, doña Carmen?». Asentí. «Su hijo será arrestado». «Lo sé. Tendrá que testificar». «Planeo hacerlo». Tamborileó los dedos una vez, 2 veces, luego paró. «Lo siento», dijo, y pareció que lo decía en serio. «Yo no», respondí. Eso le sorprendió. Tal vez pensó que me acobardaría o dudaría, pero había tenido suficientes años para aprender lo que no es el amor. El amor no te pide que desaparezcas. No te encierra en garajes ni miente con una sonrisa. Pasé el resto de la tarde rellenando declaraciones, firmando formularios, dando nombres de vecinos contratistas, cualquiera que pudiera corroborar mi historia. Loli había llamado a mi sobrina en Burgos, que se ofreció a venir a buscarme, pero me negué. «Este es mi pueblo», le dije por teléfono. «Si tengo que ver cómo se quema hasta los cimientos, lo haré desde aquí». Al anochecer, la grabación ya había llegado a la oficina de la fiscalía. Llamaron a Ortega mientras yo seguía sentada en la sala lateral. «Sólido», dijo tras colgar. «Pedirán prisión provisional sin fianza una vez lo detengan. ¿Alguna idea de dónde puede estar?». Le di la dirección de Javi. Había comprado una casa con sótano terminado y garaje para 2 coches. Alegó que era una inversión. Yo misma le había dado la entrada 5 años antes. Dijo que era temporal, que yo viviría allí también eventualmente, pero nunca había visto ni el interior. Enviaron una unidad esa noche. No pedí noticias. En su lugar volví a casa de Loli, me hice una taza de té y me quedé mirando el espacio vacío en la pared de su salón donde solía colgar un espejo. Dijo que se cayó durante una tormenta el año pasado y nunca lo reemplazó. Encontré eso reconfortante de algún modo, la idea de que incluso los hogares que no arden también pierden sus reflejos. Antes de acostarme, saqué la cámara de mi bolso y la dejé suavemente en la cómoda. Había sobrevivido. Yo también. Esa noche no dormí mucho. La cama de invitados de Loli era más blanda de lo que esperaba, y mis huesos ya no estaban acostumbrados a la suavidad. Pero no era solo el colchón, era el silencio. Mi propia casa tenía sus sonidos. Crujidos familiares, el cambio sutil de las viejas tuberías, el viento golpeando las persianas sueltas. Incluso el garaje tenía un ritmo. Aquí estaba demasiado quieto, demasiado educado. Me quedé despierta y escuché el zumbido distante de un frigorífico y la respiración uniforme de una amiga que conocía desde hacía 40 años, ahora justo al final del pasillo, que aún no sabía qué decirme. Nadie lo sabía. Al amanecer me levanté, hice café y abrí la ventana de la cocina de Loli. El humo aún persistía levemente en el aire. Al otro lado del patio donde solía estar mi casa, no había nada más que escombros ennegrecidos y vigas esqueléticas. Una sola pared seguía en pie, la de la ventana del comedor. Recordé cómo solía mirar al cartero desde allí, hace años, esperando la carta de admisión de Javi en la universidad. Había entrado, solo que nunca volvió igual. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Loli contestó, luego me lo pasó. «Es el inspector», susurró. La voz de Ortega estaba tan calmada como siempre. «Está bajo custodia», dijo. «Lo recogimos en su casa alrededor de medianoche. El otro hombre, Quique, estaba con él. Tenemos a ambos en el calabozo». Javi no se resistió. No dije nada. Pidió un abogado inmediatamente. «No preguntó por usted».
Eso tampoco me sorprendió. ¿Qué pasa ahora, Perinté?, pregunté. Los procesaremos formalmente hoy. La fiscalía está presionando para agilizar los cargos. Es un caso cerrado, con la grabación que nos dio, y su testimonio, por supuesto. Probablemente la llamen a la vista preliminar la próxima semana. ¿Lo veré?, pregunté más bajo de lo que pretendía. Solo si usted elige hacerlo, no está obligada. No respondí a esa parte. Esperó, luego añadió: y doña Carmen, hemos confirmado la póliza de seguro. Estaba archivada bajo su nombre. Firma falsificada presentada hace 3 semanas. Por supuesto que sí. Continuó. La reclamación habría pagado más de 450.000 euros si se hubiera confirmado su fallecimiento. El plazo era ajustado. Provocaron el incendio la noche antes de una inspección programada, probablemente para evitar inconsistencias. Hizo una pausa. Pensaron en todo excepto en usted. Colgué poco después. Loli tuvo la amabilidad de no presionar. Solo puso un plato de tostadas frente a mí y rellenó mi café. Nos sentamos allí como 2 viudas en una zona de guerra, mirando una mañana que no sentíamos nuestra. Más tarde me llevó al centro social. Habían montado una mesa temporal de reclamaciones para las víctimas del incendio. Por supuesto, yo era la única víctima esa semana. Aún así me dieron formularios, preguntaron si tenía DNI, si tenía planes. Planes, dije. No hay planes, ni lugar, ni familia. Bueno, eso no es del todo cierto, dije finalmente. Tengo una sobrina en Burgos. ¿Podría ella acogerla?, preguntó la mujer suavemente. Se ofreció. ¿Y usted se negó? Lo hice. Ella sonrió un poco. Entonces quizá tenga más planes de los que cree. Cogí los formularios y me fui. Fuera el cielo estaba pálido y sin nubes. Se sentía mal, como si el mundo debiera haber sido más oscuro, más carbonizado, para coincidir con lo que se había quemado dentro de mí. De vuelta en casa de Loli pedí una escoba y guantes. ¿Para qué?, preguntó. Quiero ir a casa, dije. A lo que queda de ella. No discutió. A mediodía me paré en el borde de mi patio arruinado y barrí un camino a través de la ceniza. Los escalones del porche habían desaparecido. Me paré donde solían estar, solo el contorno chamuscado de su forma quedaba en el suelo, e intenté recordar cuántas veces los había subido. Cargando la compra, sosteniendo la mano de Javi, arrastrando maletas tras el funeral de Paco. Nadie piensa nunca en los escalones como memoria, pero lo son. Loli estaba a unos metros detrás de mí, su mano descansando en el poste de la valla. Sabía que no debía seguirme. Caminé con cuidado a través de los escombros. No mucho era reconocible. El sofá era un esqueleto, la mesa de la cocina una losa deformada y medio derretida. Me abrí paso hasta la esquina, donde una vez estuvo el salón. Un trozo de la pared seguía en pie. Mi foto de boda había colgado allí. El marco ya no estaba. Eso era lo mejor. Me agaché despacio, con cuidado, y recogí un trozo de madera ennegrecida. Se desmoronó en mis dedos. Esta casa había sido nuestra. Paco y yo la compramos en 1972, justo después de que él volviera de la Marina. Era pequeña entonces, sin garaje y solo un baño. Pero el patio era profundo y los árboles tenían raíces fuertes. Él construyó el garaje él mismo en el 79. Dijo que quería un lugar para poner sus herramientas, pero en realidad era para evitar que las bicicletas de Javi se oxidaran con la lluvia. Añadimos un segundo dormitorio cuando me quedé embarazada de nuevo, pero el bebé nunca llegó. Después del aborto, Paco dejó la cuna en el desván. Por si acaso, dijo. Javi nunca pidió un hermano. Le gustaba ser el centro de todo, y le dejamos serlo. Recuerdo su primer cumpleaños en esta casa. Aplastó la tarta en su cara y lloró cuando intenté limpiarlo. Paco se rió tanto que casi se le cae la cámara. Ese video estuvo en el armario del pasillo durante años. Me pregunto ahora, ¿lo tiró Javi o lo vio y no sintió nada? Cuando Paco enfermó, Javi vino a casa exactamente 4 días. Trabajo, dijo. Obligaciones. Besó la frente de su padre la noche antes de que muriera y dijo, yo me encargaré de todo, mamá. Y en cierto modo lo hizo. Se encargó del funeral, se encargó del papeleo, se encargó de la venta de la camioneta de Paco y la cancelación de su pensión,
Se encargó de las finanzas por un tiempo, hasta que me di cuenta de lo que quería decir con encargarse. Y aún así, no dejé de quererlo. Eso es lo que nadie te dice sobre ser madre. El amor no es elástico, no se estira y vuelve a su sitio. Se deshilacha lentamente como hilo viejo hasta que te quedas sosteniendo el extremo de algo que solía ser fuerte. Me paré en las ruinas de mi cocina y miré hacia donde el pasillo conducía una vez al dormitorio de la infancia de Javi. Esa habitación tenía papel pintado azul con estrellas blancas. Él lo arrancó con las uñas cuando se aburría. Lo repinté 3 veces antes de que se mudara. Ahora había desaparecido borrado. Pero yo seguía aquí, y eso importaba. El hombre que llamó a la puerta de Loli llevaba un traje 2 tallas demasiado caro para nuestro barrio. Supe antes de que se presentara que no estaba allí por Loli. Sonrió ensayado y vacío. Doña Carmen, soy el abogado Serrano. Represento a su hijo, Javi Ruiz. No me ofrecía estrecharle la mano. Se aclaró la garganta sin inmutarse. Me pregunto si podríamos tener una breve conversación en privado. Loli me miró con las cejas levantadas. Asentí una vez. Ella se retiró a la cocina. Lo llevé a la sala delantera donde había estado doblando ropa prestada en el sofá, que no era mío. Se sentó con cuidado, como con miedo de arrugarse los pantalones. Estoy aquí para ofrecer la plena cooperación de mi cliente. Comenzó abriendo una fina carpeta de cuero. Javi está profundamente angustiado por los recientes acontecimientos. No era consciente de las plenas consecuencias de sus acciones y está comprometido a enmendarlo de cualquier manera posible. Lo miré. Solo lo miré. Se movió ligeramente. Dada la naturaleza sensible de este asunto y su relación familiar, creemos que una resolución fuera del sistema judicial sería preferible. ¿Para quién?, pregunté. Dudó. Para todos seguramente. No para mí. Se ajustó los puños. Doña Carmen, mi cliente, está preparado para emitir una disculpa formal por el malentendido. No fue un malentendido, dije tranquilamente. Parpadeó. Fue intento de asesinato. Empezó a hablar. Levanté una mano. Déjeme ser clara, abogado. Mi hijo prendió fuego a mi casa, falsificó mi firma. Presentó una reclamación al seguro y vio cómo ardía creyendo que yo estaba dormida dentro. Eso no es un error. Eso es un plan. Su boca se abrió, luego se cerró. Me incliné hacia adelante. Tengo 75 años. He pagado cada deuda en mi vida en euros y en paciencia. No pagaré para proteger al hombre que intentó borrarme. La carpeta en su regazo permaneció abierta. Un bolígrafo estaba dentro listo para una firma que nunca llegaría. Javi es su único hijo, dijo suavemente. Esto le destrozará. Él ya destrozó algo, dije, solo que no terminó el trabajo. Silencio. Entonces me levanté. Esta conversación ha terminado. Él se levantó también, la máscara profesional de nuevo en su lugar. Transmitiré su posición. Haga eso. Se fue sin otra palabra. Loli volvió con té. No preguntó qué dijo, solo sirvió en silencio y me dio la taza. La sostuve con ambas manos y miré por la ventana. Mi hijo intentó matarme, dije en voz alta por primera vez. Y no se sintió como una traición, se sintió como la verdad. Salió en los periódicos el domingo. Loli me lo dio sobre las tostadas con los labios apretados como si no quisiera hablar antes de que yo lo viera por mí misma. Mujer local sobrevive a incendio provocado por su hijo. Graba el crimen ella misma. Debajo una foto de mi casa o lo que quedaba de ella tomada justo después del amanecer. En el humo apenas podías distinguir el techo colapsado y media viga del porche carbonizada. Y en la parte inferior, una línea que me hizo estremecer. Los investigadores dicen que el sospechoso creía que su madre estaba dentro. Mi nombre estaba impreso en negrita. Carmen Ruiz, 75 años. El artículo era bastante respetuoso, mayormente hechos. Los cargos: incendio provocado, intento de asesinato, fraude al seguro. Una cita de la fiscalía llamándolo un caso extraordinario de traición familiar. Ninguna mención de la grabación, afortunadamente, pero aún así suficiente. A mediodía el teléfono empezó a sonar. Loli lo desconectó. No le debes a nadie ni un solo comentario, dijo.
Asentí, pero aún así me senté junto a la ventana viendo a la gente pasar con el periódico bajo el brazo doblado en la página donde mi vida ahora vivía. Alrededor de las 3:00 p.m. oí voces en el porche. Siempre fue callada. Dicen que el hijo tenía deudas. Bueno, ¿qué clase de madre hace que su hijo esté tan desesperado? Loli abrió la puerta y los miró fijamente hasta que se dispersaron. No tenéis derecho a susurrar su historia, murmuró. Pero la verdad es que lo harían. La gente siempre susurra sobre mujeres como yo. Más tarde esa noche llegó una carta por correo. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con bolígrafo tembloroso dentro. Deberías haberle dado el dinero simplemente. No me extraña que no te quisiera. La leí una vez, la doblé cuidadosamente y la tiré a la basura. Loli me miró esperando. A la gente no le gusta cuando sobrevives a algo que no se suponía que debías, dije tranquilamente. Ella asintió. La noticia siguió extendiéndose. Un segmento en el informativo local de la tarde, una entrada de blog de la sobrina de un vecino titulada El fuego que sacudió el pueblo. La mayoría me pintaba como una víctima. Algunos me llamaban heroína, pero unos pocos, solo unos pocos, ladeaban la cabeza y preguntaban: ¿qué clase de madre cría a un hijo que podría hacer eso? Y yo no tenía respuesta para ellos porque me había hecho la misma pregunta cada día desde el incendio. Escribí la carta 3 veces antes de enviarla. La primera versión estaba demasiado enfadada. 4 páginas de todo lo que él había hecho para herirme desde mentiras hasta esa cerilla final. La segunda intentaba ser diplomática, pero acabó sonando como una disculpa y no tenía intención de darle eso. La tercera me la quedé. La escribí en papel liso con un bolígrafo que rascaba un poco en las curvas, la doblé una vez, la dirigí a la cárcel provincial. Sin queridos, sin amor, solo esto. Javi, ya no tienes derecho a hablar primero, así que escribo esto antes de que puedas intentarlo. Sé que vas a decir que no era lo que parecía, que estabas desesperado, que no pretendías que llegara tan lejos, que no pensabas que yo estaría en casa, pero ambos sabemos que lo hiciste, lo planeaste. Cerraste la puerta del garaje desde fuera. Presentaste los papeles del seguro a mi nombre. Encendiste el fuego. Miraste y te fuiste. Lo que no entiendo, lo que todavía no logro encajar, es cuando dejé de ser tu madre a tus ojos. Fue el día que dije no al préstamo, fue el día que te dije que no cambiaría mi testamento, fue cuando hice demasiadas preguntas, o fue años antes cuando dejaste de llamarme de ninguna manera. Sé cómo me ves ahora. Pequeña, un estorbo, demasiado vieja para importar. Pero yo construí esa casa con tu padre, te crié en ella. Lo enterré en el mismo pueblo donde ahora te sientas en una celda por intentar borrarme. No envío esto para castigarte. La vida se encargará de eso. Lo envío porque necesito que sepas que sobreviví. No solo al fuego, no solo a la traición, a todo. Y seguiré sobreviviendo. No volverás a saber de mí. Carmen Ruiz. Caminé a la oficina de correos esa mañana, yo misma se la di al empleado, pagué en efectivo y volví andando a casa de Loli, en silencio, con las manos en los bolsillos y el viento en la cara, pensando solo esto: él no se queda con la última palabra, yo sí. La citación llegó en un sobre liso con un sello dorado en relieve. Lo abrí despacio, no porque no supiera qué había dentro, sino porque ya lo sabía. Se requiere su comparecencia ante el juzgado como testigo en el caso del Estado contra Javier Ruiz. La vista estaba fijada para el martes siguiente a las 9 p.m. Loli se ofreció a llevarme, pero me negué. Cogí el autobús. Quería subir esos escalones del juzgado yo sola para sentirlos bajo mis pies. No como alguien rota, sino como alguien que sigue en pie. El juzgado olía a madera pulida y aire viejo. Tenía ese zumbido silencioso que se consigue cuando se supone que la justicia sucede dentro. Contenido incómodo, vibrando con tensión. Me llamaron al estrado a las 9:47 a.m. Javi ya estaba sentado en la mesa de la defensa con las muñecas esposadas, el pelo cortado corto como un niño de nuevo. No me miró cuando pasé. Levanté la mano, juré decir la verdad, y luego me pidieron que hablara. Nadie interrumpió. Nadie intentó suavizar las preguntas.
Me preguntaron sobre esa noche, sobre los meses anteriores, sobre los documentos, sobre las cerraduras, sobre la grabación. Les conté todo con frases claras y tranquilas. No lloré. Cuando el fiscal preguntó, ¿y qué relación tiene el acusado con usted, señora?, dije, es mi hijo solo por sangre. Hubo un momento de silencio después de eso. Incluso el juez levantó la vista. No me inmuté. Cuando pusieron la grabación, el mismo clip de 1 minuto que había visto tantas veces, que ya no parecía mi vida, no miré a Javi. Miré al jurado en su lugar. La mayoría apartaba la mirada. Una mujer de mediana edad mantuvo sus ojos en la pantalla todo el tiempo. Cuando terminó me miró. No con lástima, con algo parecido a la pena, tal vez incluso respeto. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de Javi no me preguntó mucho. Solo una pregunta realmente. ¿Cree usted que su hijo tenía la intención de matarla? Miré directamente a Javi por primera vez desde que subí al estrado. Sí, dije. Eso fue todo. Cuando terminó bajé, pasé de nuevo junto a él. No me miró a los ojos, no habló ni una palabra, y me alegré. Fuera el viento se había levantado. La parada del autobús estaba a 3 manzanas. Caminé la distancia despacio, de la forma en que lo haces cuando dejas un lugar que ya no te importará más. No me sentí triunfante, pero sentí algo más. Libre. El tribunal no envió flores, ni medalla ni gracias. Solo una transcripción doblada y un recibo por mi testimonio. Firmado, fechado, archivado. Después los días pasaron tranquilamente. Javi permaneció bajo custodia. Las noticias pasaron página. El pueblo volvió su atención al siguiente incendio, el siguiente escándalo, la siguiente esquela. Caminaba más a la biblioteca, una vez a la semana. Volvía al centro de salud para mi revisión. Nadie me paraba. Nadie miraba fijamente ya. Era como si me hubiera reintegrado en el mundo. Excepto que el mundo al que volví no era el que conocía. Loli se ofreció a dejarme quedar más tiempo. Incluso vació un armario para mí, pero le dije suavemente, es hora de que vaya a casa. Ella asintió, dijo que lo entendía. La casa había sido declarada siniestro total. La compañía de seguros rescindió el pago una vez confirmado el fraude. Y el banco, que nunca vio un solo pago de la hipoteca por parte de Javi, silenciosamente dio por perdidas las deudas. Yo no era responsable, solo era la mujer que no murió. Usé mis ahorros, lo que quedaba, para alquilar una pequeña caravana de aluminio a un jubilado llamado Manolo, que vivía cerca del río. Me ayudó a aparcarla justo en el borde de mi parcela, la misma tierra que Paco y yo compramos en 1972. La caravana tenía un fuego que funcionaba, un grifo que goteaba y una cama individual que gemía cuando me giraba en sueños. No me importaba. Traje lo poco que tenía conmigo. 2 bolsas de ropa, 3 álbumes de fotos que Loli había guardado a salvo, una tetera, una silla. El resto había ardido. La mayoría de los días me sentaba en una silla de jardín bajo el árbol que una vez había dado sombra a nuestro porche. Estaba medio carbonizado ahora la corteza, pelándose como pintura vieja, pero aguantaba. Eso era suficiente. La gente pasaba a veces. Algunos saludaban, otros no. Unos pocos incluso paraban a hablar. «Es usted valiente», me dijo una mujer. «Soy vieja», respondí. «Valiente es lo que eres cuando se te han acabado las otras opciones». El suelo donde una vez estuvo la casa estaba ahora plano y negro. Nadie lo había limpiado. Nadie iba a venir. Barrí las cenizas yo misma. Cada mañana limpiaba un poco más. Un tenedor derretido, un trozo de azulejo, un clavo. Algunas cosas se habían convertido en polvo, otras se negaban. Una tarde encontré el pomo de la puerta trasera, aún entero, aún redondo, aún frío en mi mano, como si recordara lo que significaba ser tocado. Lo lavé en un cuenco y lo puse en el alféizar de la caravana. Eso era mío, eso era hogar. Por la noche hacía una infusión, me sentaba junto a la ventana y dejaba que el silencio volviera. No el silencio de ser olvidada, el silencio de estar intacta. Llovió la noche que Loli vino. No llamó, simplemente se paró bajo el toldo de la caravana con su bufanda goteando
y una bolsa de la compra apretada contra su pecho. Abrí la puerta y me aparté. No habló de inmediato, solo desempaquetó cosas en mi diminuta encimera. Manzanas, té, una lata de galletas de mantequilla. Supuse, dijo finalmente, que no estabas comiendo mucho. Estoy comiendo, dije. Simplemente no cocino. Sonrió un poco. Bueno, te has ganado un descanso. Nos sentamos junto a la ventana, la lluvia repiqueteando suavemente contra el cristal. Ella sorbió su té sin azúcar. Yo bebí el mío con una nube de leche como siempre. Durante un rato no dijimos nada. Luego preguntó suavemente, ¿lo echas de menos? No pregunté a quién se refería. Respondí con cuidado. Echo de menos al niño, el que solía meterse en nuestra cama cuando había truenos, el que inventaba canciones sobre su perro y olvidaba la letra a la mitad. Loli asintió. ¿Y a Paco? Preguntó. Esa llevó más tiempo. Echo de menos el espacio que llenaba, dije. El segundo plato en la mesa, el sonido de sus botas, su espalda cuando cortaba el césped. Incluso echo de menos la forma en que nunca cerraba el armario del baño. Loli sonrió en su taza. No echo de menos las discusiones, añadí. También teníamos de esas. ¿Se vuelve más silencioso, Margot?, preguntó tras una pausa. La soledad. No dije, pero se vuelve más ligero. Me miró. Como llevar ropa mojada, expliqué. Al principio se pega pesada y fría, pero luego te acostumbras al peso. Te mueves más despacio, esperas menos calor, y un día te encuentras caminando con ella sin inmutarte. Loli suspiró, pero no con tristeza, solo comprensión. Me preocupa, dijo, que seamos las últimas de algo. Lo somos, dije, pero esa no es la tragedia que la gente cree. Vivimos en casas llenas. Oímos risas tras las puertas. Nos sentamos a través de cada tipo de silencio. Eso deja huella. ¿Y qué hay de lo que viene después?, preguntó. Para nosotras, asintió. Nos encogemos, dije. No en valor, en presencia. Nuestro mundo se estrecha. Una sola silla, una radio, una cuchara favorita. Y de algún modo, esa pequeñez se convierte en paz. Loli dejó su taza y alcanzó mi mano. Sus dedos eran más delgados de lo que recordaba. Los míos también. Solía pensar que desaparecíamos, dijo. Las mujeres como nosotras. No lo hacemos, dije. Solo nos volvemos más difíciles de encontrar. Nos sentamos allí, manos calientes entre tazas de té, mientras la lluvia lavaba lo que quedaba de la ceniza hacia la tierra. Herví agua, como siempre hacía, despacio con la vieja tetera esmaltada que Loli me había dado cuando me mudé a la caravana. Silbó un poco agudo esa mañana como el canto de un pájaro a través de metal fino. El sol acababa de empezar a estirarse sobre las cenizas donde una vez estuvo mi casa. La mayor parte había desaparecido, ya limpiado, barrido, retirado por un equipo de voluntarios que nunca pidió gracias. La tierra estaba desnuda y obstinada. Nada había crecido allí todavía, pero yo había plantado algo. Lavanda, solo una hilera. Puede que no prenda. El suelo estaba cansado, pero aún así. Puse las semillas en la tierra con mis propias manos. Eso significaba algo. Vertí el agua caliente sobre la bolsita de té, dejé que reposara. Había correo en la encimera, un solo sobre sin remitente, solo mi nombre en letras de molde. La letra era pulcra, correo. Lo abrí despacio. Dentro una nota corta. Doña Carmen probablemente no recuerde, pero mi padre murió en un incendio doméstico cuando yo tenía 11 años. Nunca se presentaron cargos. Todo el mundo dijo que fue un accidente. Por eso me hice inspector. Lo que usted hizo, dar un paso al frente, grabar lo que nadie creía, mantenerse en el tribunal, sin una sola lágrima para buscar compasión, me recordó por qué empecé. Usted no solo sobrevivió, expuso algo que la mayoría de la gente habría enterrado. Gracias por no quedarse callada, Ortega. Doblé la nota y la puse en el cajón debajo de mis cucharas. No porque necesitara un recordatorio, sino porque me gustaba saber que alguien ahí fuera conocía la forma de lo que yo había hecho y no apartó la mirada. Llevé mi té fuera y me senté en la vieja silla de jardín. El árbol encima estaba floreciendo de nuevo, una pequeña rebelión. La mitad de sus ramas, aún ennegrecidas, pero hojas nuevas, salían de todos modos. No pidieron permiso, yo tampoco.
Desde donde estaba sentada el mundo parecía ordinario. Un camión pasó por la carretera. Un niño gritó 2 calles más allá. En algún lugar alguien llegaba tarde al trabajo. Y yo bebí mi té. No en duelo, no en victoria. Simplemente como una mujer que había caminado a través del fuego y salido por el otro lado manteniendo aún su nombre. Si estás leyendo esto y alguien te hizo sentir pequeño, si alguien tomó tu silla, tu habitación, tu derecho a hablar, si alguien sonrió mientras cerraba la puerta desde fuera, solo sabe que no eres lo que intentaron quemar. Eres lo que queda. Incluso las cenizas pueden echar raíces de nuevo,